En nuestro caso, a través de las alteraciones o lesiones que vamos a observar, ¿no? Tanto macro como micro, y más micro que macro. Para el resultado del aprendizaje, al finalizar la sesión, el estudiante entiende la importancia del curso de patología veterinaria y cómo este conocimiento será importante gracias a eso. Yo creo que ya hablamos un poco de la presentación de docentes en el cuaderno de evaluación, introducción a la patología. Vamos a hablar de patología general. Y la patología es todo, ¿no? Aquí estoy yo, acá está Sarita, aquí está Gaby, después está Marcela. El doctor Rodrigo también está en patología 1, pero ahora creo que va a mandar patología 2. Pero no está acá. Acá la única que va en el Rami nada más. Bien, ellos, Gaby, Rodrigo y Marcela son de CELI. Bien, eso ya lo hablamos también. La patología. ¿Qué estudia la patología? Estudia la estructura y función del cuerpo en la enfermedad. Los cambios estructurales y funcionales de las células y de los órganos de su vida. ¿Cuál es el objetivo de la patología? Familiarizar al estudiante con los cambios que ocurren en los tejidos resultado de la enfermedad. Entonces, ¿cómo podemos ver? Pues a través de la visión, de la observación, tanto macro como microscópica. Y además también comprender por qué aparecen los signos, ¿no? Yo creo que los signos y síntomas, ¿no? Porque hay síntomas. Entonces, los síntomas no son otra cosa que la alteración de la función del órgano, ¿sí? Eso ya lo sabemos, por teoría. Pero ¿cómo está el órgano? ¿O cómo está el sistema? Eso es lo que nosotros vamos a ver a través de patología. Y eso es interpretar. Mire, el hígado está así, por otra cosa, y por eso él está histérico, por ejemplo. Históricamente, dice, en el año 1000 a 2000 a.C., es una época del hombre primitivo, donde la enfermedad era tratada por azar, por empirismo, por observación, donde no se comprendía que se curaba, que pensaban que la enfermedad era porque un espíritu maligno se había metido a tu cuerpo, ¿no? Y porque también tenía que haber alguien que sea también así, ¿no? Alguien mágico, alguien que solamente es el único que te puede curar y utilizar solamente pociones que ni siquiera nadie sabe, ¿no? Que ellas tenían bien escondido. Entonces aquí se potencializan las supersticiones y las obras de los malos espíritus. Eso era lo que pensaban. Pero la enfermedad siempre ha existido. Es una forma de tratar de expresar o de comprender qué es lo que ha sucedido y por qué no está bien. Ahora, aproximadamente hace 400 después de Cristo debe ser Hipócrates, el médico más famoso, porque recuerden que hay el juramento hipocrático, ¿no? Para los médicos humanos. Nosotros deberíamos de hacer también el juramento, porque igual somos médicos, ¿no? La medicina es una, lo único que variamos solamente es la especie, ¿no? Y bueno, introdujo el concepto de la patología humoral, pero ¿basado en qué? Basado en los líquidos, ¿no? El humor, por eso referían, eran los líquidos. Entonces, basado en el equilibrio de los líquidos, dice que si ahí está equilibrados los líquidos, entonces la salud predominaba. Pero ¿cuáles eran estos líquidos, no? Los líquidos eran la sangre, la bilis, y no me acuerdo qué otra cosa más. Ahí está, el suero, la sangre, la fibrina, bueno, la flema, la sangre y la bilis, que se podría ser. Bien, entonces estos eran los 4 humores que tenían que estar, que tenían que observarse, ¿no? Para ver dónde se encontraba el mal y también para aplicar el tratamiento, ¿no? Entonces acá habla sobre la eucrasia, cuando el hombre goza de salud, y la discrasia, cuando hay una alteración. Entonces la misión del médico en esos tiempos era regular justamente estos, ¿no? Estos humores o estos líquidos. Y recurrían a qué cosa, a tratamientos como la sangría. O sea, ¿qué es lo que hacían? Desangraban a la paciente.
a la transpiración o a las sustancias que estimulaban a la producción de la comunicación. Entonces, en eso se basaba el tratamiento médico, en eso se basaba la observación del tratamiento. Eso en el año de los tiempos de y por mucho tiempo esto permaneció así de esa manera. Inclusive esos tratamientos se practicaban mucho en caballos, especialmente la sangría. Los antiguos médicos así, no, el médico nada, está mal ya, una sangría, le cortaban por acá, por allá, un poco de sangramiento y ya está. Eso ya se desechaba profundamente. Ustedes han visto una película que se llama La Papa, creo, en que ella era una mujer. Sí. La pontífice se llamaba, ¿no? Se llama la película que todavía existe. Entonces ella se hizo pasar por hombre para entrar al convento y aprendió mucho de medicina, bastante de medicina, pero a través de las sustancias naturales sobre todo, ¿no? Y aprendió una habilidad muy a través solamente de atender a los enfermos, solamente atendía, creo que después que se salió del convento, porque era de niñas, ella aprendió a atender a los enfermos y a través de comenzó a adquirir habilidades, ¿no? Y el Papa estaba mal, y no había quien le dice que hay un sanador que está por ahí, pero que solamente atiende a enfermos pobres. Porque ya nada, pues el pobre Papa le hacían toda esta cosa que estamos viendo. Ya le habían cortado cuantas veces la muñeca para que de sangre y no sanaba. Le hacían transpirar, no sanaba, porque estaba bien obeso el Papa. Y no podía andar con su enfermedad, así que ninguno podía, mira, bajo los términos de la medicina hipocrática. Entonces llamaron a esto, porque no sabían, pero primero querían probar. Entonces le dijeron, mire, el Papa está mal. Sí, pero usted no lo puede ver, toma, aquí está su orina. ¿Qué tiene? Entonces ella lo agarró y lo probó. Dijo que el Papa está embarazado, ¿no? Y le habían llevado la orina de una mujer que estaba embarazada. ¿Y cómo pudo ver? Con solo probar haber hecho eso. Bueno, son habilidades que cuentan que de repente podría ser cierto, ¿no? Entonces, pero ella practicaba otra clase de medicina, no la clásica, ¿no? Y lo curó. Bueno, después sigue, pero la cosa es que quería que sepan ustedes esta habilidad que trajo ella y que salió de los cánones que había de la medicina hipocrática, ¿no? No solamente los humores, sino que ella también vio que su presión estaba muy alta, muy buena, la historia ya miren ustedes. Aristóteles sentó las bases de la anatomía y fisiología animal. ¿Pero para qué? Para hacer la comparación con qué, con el cuerpo humano. Porque en estos tiempos no se podía tocar el cuerpo humano porque era una cuestión. Bueno, hasta ahora, ¿no? Nadie que quiere estudiar anatomía se va y se consigue un cuerpo o desentierra algo para hacerlo. Hay bases legales, ¿sí o no? Que te pueden denunciar. Inclusive cuando una persona está fallecido en plena vía pública, tú no puedes agarrarlo y recogerlo, ni tocarlo, para nada. Entonces tiene que venir, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí algo que quería decir, miren, cuando hay un cuerpo humano que se muere en la vía pública, una persona, o de repente ha muerto y algunos tienen sospecha de que algo le ha podido pasar, le llevan a la morgue, señor. Pero para eso tiene que venir el médico legista y también tiene que venir el fiscal. ¿Cuánto se demoran en venir? Muchas horas. ¿Y cuándo se murió? ¿Cuántas horas están? Desde que se ha muerto, hasta que lo han visto, hasta que viene el fiscal, hasta que viene el legista, y aquí lo llevan a la morgue. Y una vez en la morgue, no le hacen la necropsia en el instante. Lo llevan y recién lo refriegan. Y después de 12 horas, creo que recién le hacen la necropsia. Después de eso, si nadie lo reclama, lo pone como un NN y lo dejan no sé cuántos meses, y después de eso las instituciones que tienen formación de medicina, etcétera, etcétera, lo pueden llegar a tener. Pero para eso es una base legal muy grande, porque después que también se utilice todo eso, tienen que darle una sepultura, ya sea en conjunto o individual. ¿Sí?
Sí, tiene que ser así. O sea, no vas a agarrar, ya no sirve, lo boto en la basura. No, tampoco es todo una. Y bueno, Aristóteles hizo esto y se basó justamente en la fisiología, anatomía y fisiología. Él estudió mucho la anatomía, pero no la quiso adquirir solamente para aprender de los animales, sino para hacerlo comparativa con el humano. No se podía decir, si lo hacía, y en la iglesia se preguntaba. El cuerpo humano era muy valorado en creencia y religiosidad. Aunque recuerden que el cuerpo es un templo, no lo profanen. Bien, entonces la enfermedad, ¿qué es la enfermedad? Es alteración leve o grave de un órgano específico de todo el cuerpo, generando un mal funcionamiento. Existen diferentes tipos de enfermedades de acuerdo a su causa. Pueden ser enfermedades infecciosas, contagiosas o no contagiosas, no infecciosas como anomalías genéticas. Es decir, las enfermedades pueden venir o pueden adquirirse en el ambiente, o también puede uno traerlo también, por medio de anomalías, de deficiencias alimentarias, de enfermedades metabólicas, tóxicas, psíquicas inclusive, ¿no? Y dentro de las psíquicas, bueno, como causa principal tenemos el estrés, ¿no? El estrés. Nosotros, todos los seres vivos, estamos sometidos a estrés, patológicos, pero también fisiológicos, inclusive. El destete, que es un estrés fisiológico, ¿no? De todos los mamíferos, que todos los mamíferos nos sometemos a este estrés fisiológico, ¿no? El destete, a algunos les cuesta bastante trabajo, pero igual, ¿no? Entonces en los animales el destete es muy importante porque produces un estrés en el animal si lo separas de su mamá, no solamente de su mamá, de su alimento también, y tiene que acostumbrarse a comer otro alimento no estético de su mamá. Y formar grupos, ¿no? También, enfrentarte a otro que de repente ni siquiera lo conoce y tiene que hacer. Entonces, este estrés es importante porque tiene que marcar al médico, si es que es un animal de producción, elaborar qué cosa, el sistema inmunológico, ¿no? Que pueden ser personas vacunadas. Entonces, este estrés fisiológico uno también se tiene que adaptar, ¿sí o no? Todos los animalitos, los mamíferos tienen que adaptarse, así como nosotros nos tenemos que adaptar, dejar la teta de la mamá y comenzar ya a comer alimento. Bien, y es necesario, dice, hacerlo, ¿no? Enfrentarse a la enfermedad para poder conservar la capacidad funcional, sobrevivir y conservar la salud. Y esto que está acá en amarillo es parte de lo que estamos hablando nosotros acerca de qué cosa, de adaptación. Si nosotros no nos adaptamos, o si el organismo no se adapta, entonces, ¿cuál es el camino que le queda? La lesión. Y que muchas veces esta lesión puede llevar inclusive a la muerte. ¿Por qué estudiar la patología? La patología es la piedra angular de la medicina. Es la integración de diversos conocimientos adquiridos como bioquímica, anatomía, histología, genética, fisiología, todos los cursos que has llevado y que todavía te falta un poco por llevar también. Parásito ya he llevado, ¿está llevando? Parásito también, patología necesita que provocan enfermedades importantes en las diferentes especies que son estudiados en microbiología y el parásito principal, las infecciones. Nos ponen esta foto. Y nos dice cuáles son los signos clínicos. Los signos clínicos: creciente tensión y dilatación de la pared abdominal izquierda. Porque mira, compara esta con la otra. Aquí. Cese de la ingesta, frecuente mirada hacia el flanco, cese del eructo y de movimientos luminales. O sea, no hay eructo y no hay movimientos luminales. Y nos ponen esto y nos ponen acá este rumbo. Lado izquierdo, primero, lado izquierdo. ¿Quién está en el lado izquierdo?
el rumen. Después dice que no, ¿qué más? Dilatación y tensión de la pared abdominal. Quiere decir que el rumen está afectado, ¿no? Entonces quiere decir que en el rumen hay algo que está provocando que se distienda y se dilate la pared. Pero hay cese de la ingesta frecuente, mirarse en blanco, no hay eructo y tampoco hay movimiento. Entonces puede ser un medio. Ni siquiera está la fosa del hígado, ¿no? No se nota porque está llena. Miren esto. Ahora, si hablamos de meteorismo, ya cuando lleguen a todo, van a ver que hay dos tipos de meteorismos primarios. Pero ahí nomás lo dejo. Bueno, la patología comprende el estudio de los 4 siguientes aspectos de esta. ¿Cuál? La etiología, la causa, la patogenia, que es el mecanismo que utilizan estos agentes para producir daño, los cambios morfológicos y las alteraciones funcionales que se van a manifestar como síntomas o signos clínicos. La etiología es el porqué, ¿no? La etiología de una enfermedad significa la causa de una enfermedad. Si se conoce la causa de la enfermedad, se llama etiología primaria. Si se desconoce la causa de la enfermedad, se denomina idiopatía. El conocimiento, descubrimiento de la causa primaria sigue siendo la columna vertebral sobre la cual se basa el diagnóstico. Se puede entender una enfermedad y desarrollarla. La etiología responde a la pregunta. Puede haber un diagnóstico morfológico, un diagnóstico diferencial, un diagnóstico definitivo. Morfológico es a través de los cambios estructurales, ¿no?, que pueden observarse tanto de una macro o de una micro, que pueden ser observadas en una necropsia, o en una muestra de tejido, o en órganos fijados, o por biopsias o citológicas. El diagnóstico diferencial es una lista de enfermedades o lesiones cuyos diagnósticos morfológicos podrían causar las lesiones que ustedes están observando o los hallazgos clínicos. Y el diagnóstico definitivo identifica la enfermedad o afección específica que causa las lesiones. En el caso de neoplasia, el diagnóstico morfológico es el diagnóstico definitivo. Claro, y en el caso de las neoplasias, necesariamente tenemos que hacer un estudio microscópico para llegar al diagnóstico. Y la patogenia. La patogenia, también la patogénesis, responde a la pregunta ¿cómo se produjo esto? Significa el mecanismo a través del cual opera la causa para producir cambios patológicos. Los mecanismos podrían tener lugar en un periodo latente de inflamación. La patogénesis conduce a cambios morfológicos necesariamente, y esos cambios morfológicos pueden ser alteraciones o lesiones también. Explica la serie de acontecimientos que suceden a lo largo de la enfermedad desde esta comienza, cuando se producen las lesiones en los órganos o tejidos que van a alterar el funcionamiento. Los cambios se pueden ver a simple vista, al cual llamamos cambios macroscópicos, y los que son a través del microscopio se le llaman los cambios microscópicos. Estos cambios pueden llevar a alteración funcional, claro, y estos van a determinar los signos y los síntomas clínicos de la enfermedad. Tales cambios morfológicos pueden ser utilizados por el patólogo para identificar y diagnosticar la enfermedad. ¿Y qué les parece si más? Por lo menos saben qué hora no. A ver, ¿qué cambios observamos? El color. El color. ¿Qué color es el riñón? ¿Es rojo marrón o es rojo gris? Más o menos. ¿Y acá cómo lo ven? Marrón. Ahora, otra preguntita. ¿A qué especie creen que pertenece? Perrito, es un frijolito. Canino. No nos dicen, ¿no? No nos dicen. Pero sí nos ponen la superficie externa y la superficie.
Dice un ritmo internamente, esta superficie que se llama la superficie interna, yo debería de ver la corteza y la médula. ¿Y se nota? No. No está claro. Ahora, esta superficie, ¿cómo la ves? ¿Lisa? Nada, porque dice acá, dice contraído, miren, o superficie cortical, o superficie externa, irregular. ¿Irregular qué significa? Que no es liso. Pero también, ¿hay depresiones o no hay depresiones? Muchas. Pequeñas, mire, aquí está parece una bandita. Otras pequeñas. Dice, río contraído con superficie cortical irregular, nodular. Dice que hay pequeños nódulos acá. Es que parecen nódulos, pero yo creo que son más las depresiones. Vamos a ver. Cápsula engrosada, ahí está la cápsula, bien blanca, ¿no? Generalmente la cápsula, se puede ver el riñón a través de la cápsula. ¿Sí? Tejido fibroso gris, blanquecino. Acá se nota, ¿no? Y acá más todavía. En la superficie cortical y en el intersticio. Ahora, miren, acá también, ¿no? Miren esta depresión. Y nos dicen que hay un tejido fibroso. La presencia de tejido fibroso, ¿qué nos dice? Estas superficies deprimidas nos dicen algo, ¿cuál? La pérdida de sangre. La fibrosis y las depresiones me dicen que ha habido una pérdida de sangre. ¿Y si ha habido una pérdida de células a disminuir de tamaño o no? Por eso es que vemos estas depresiones. Grandes y pequeñitas. Entonces, es un proceso a largo plazo que se llama. Pero así como hay lesiones o alteraciones macroscópicas, también las hay microscópicas. Y miren lo que dice, miren lo que dice, pulmón de bovino. A ver, si no estuviera eso ahí, ¿diría que es un pulmón? No, es un tanto difícil. Porque tú dices, mira, los alveolos, sí, muy bien. Se notan algo los espacios alveolares, se notan algo. Pero también estos alveolos ni siquiera están compuestos por el neumocito tipo 1 que es plano, ¿no? Mira, hasta cúbico es. Y los espacios están ocupados, ¿no? Espacios alveolares difusos, llenos de neutrófilos, ojo, son neutrófilos, y macrófagos. Esto es lo más grande, ¿no? Lo grande. Los más pequeños son los septos revestidos de incremento del número de neumocitos tipo 2. Por eso les dije, no, miren, las células están cúbicas. ¿Y por qué están cúbicas? Porque están ocupadas por los neumocitos tipo 2, que son los únicos que tienen la capacidad regenerativa. El uno lo dañas y el otro. Pero el 2 sí tiene capacidad. Miren qué les parece. Dice que esto es producido por un virus, ¿no? Un virus respiratorio, virus respiratorio bovino sincitial. Pero también hay una bacteria, que es el micoplasma. O sea que hay dos agentes infecciosos. Miren lo que van a aprender. ¿Ahora? Claro que aquí estamos encerrados en un campo bastante pequeño que es difícil, ¿no? Pero en una lámina no solamente vas a tener acceso a los alvéolos, sino también a los bronquios y a los alvéolos, ¿no? Eso también ayuda a poder identificar que es un pulmón, ¿no? Dice, elementos para evaluar las lesiones y elaborar el diagnóstico morfológico son pulmones. Distribución. La distribución puede ser focal extensivo, que está aumentando, multifocal variofocos, multifocal coalescente, que están
los focos se unen y forman áreas mucho más grandes, multifocal, no uniforme, que los focos son de diferente tamaño, diferente forma probablemente. La miliar, porque le dicen miliar, porque se asemeja a la semilla de Nigos, que se parece mucho también a la jonjolí, dicen, pero que está distribuido por todo el clima. Luego viene este que se llama segmental, que está en un segmento del lóbulo. Este que dice simétrica, que está en 1 y 2, en 2, pero en ambos, ¿no? En ambos, para ser simétrica, tiene que haber 2, y en ambos los dos están en los mismos. Y la difuso, donde dice, oye, está normal, no es normal. Difuso quiere decir que está involucrado todo el pulmón. Distribución, esa es una forma de distribución, la cantidad, el color, la forma, el tamaño, la firmeza, la densidad y la textura de la superficie. Dice acerca de la interpretación histopatológica, ¿es normal o anormal? Eso es lo que se debe preguntar a ustedes. Bueno, aquí en patología todo es anormal. Así que no hay por qué decir. Entonces, no, todo es anormal. ¿Cuál es la parte anormal? ¿Cuál es la unidad o estructura que esté afectada? Describir qué cambios anatómicos, morfológicos del tejido, o sea, la adhesión. Y luego interpreto los procesos. ¿Para qué? Para llegar a un diagnóstico morfológico o lesión. ¿Pero quién hace eso? Nadie. Todo el mundo se va a decir. Otras definiciones que tenemos que hablar: el desenlace o el resultado final. El desenlace puede ser la recuperación o vuelta a la normalidad, o también complicaciones que llevan a la muerte o la muerte directamente. El pronóstico es la predicción del curso de la enfermedad. Puede haber buen pronóstico porque va a haber una curación o recuperación, o un mal pronóstico porque va a haber una prevención de la enfermedad, la morbilidad y la muerte o la muerte. Los cambios morfológicos en los órganos influyen en las funciones normales del órgano. Entonces, cuando hay alteraciones de estas funciones, van a producir ¿qué cosa? Lo que nosotros llamamos síntomas o signos. ¿Por qué uno se llama síntomas y otro se llama signos? Porque uno es subjetivo y el otro es objetivo. ¿Pero por qué llega a ser objetivo? Porque se le da una interpretación y una valoración. Mientras no tenga eso, ¿qué cosa es? Sí. Son las manifestaciones de enfermedad que introducen una alteración funcional o señal bioquímica apreciable por los sentidos, directa o indirecta. O sea, indirectamente habla de qué cosa, por ejemplo, el estetoscopio. Utilizas tu sentido de la audición, pero a través de un aparato para poder escuchar los ruidos, etc. Entonces, indirectamente. Son formas de expresión de la enfermedad. Y un signo clínico es la interpretación de esto de acá, dándole un valor. ¿No? ¿Quién lo hace? Necesariamente el clínico. ¿No? Y esto, cuando este síntoma se le da una interpretación y un valor, ya se eleva a la categoría de los signos. Los signos clínicos son importantes para establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Y luego viene la palabra síndrome. La palabra síndrome o término síndrome significa un conjunto de síntomas correlacionados entre sí que aparecen en un grupo de enfermedades pero que no caracterizan una enfermedad. Ejemplo, la ictericia es un síndrome. La fiebre es un síndrome. A ver, cuando un animal está ictérico, ¿de qué órgano nosotros estamos sospechando que está mal? Hígado. Y cuando tiene fiebre, ¿qué decimos? Infección. Claro, tiene una infección. Es un agente infeccioso. ¿No? La diarrea también es un síndrome. El vómito, el cólico, la deshidratación y la uremia son síndromes. ¿No? Son un conjunto de síntomas que están correlacionados, que aparecen en un grupo de enfermedades, pero que no caracterizan a una enfermedad. Integrémoslo. ¿Por qué los médicos necesitan de la patología?
Recuerden, chicos, que también hay enfermedades zoonóticas. Es importante. ¿Y quién se ocupa de eso? Nosotros. O sea, que la medicina humana necesita de quién? A ver, la inocuidad de los alimentos, ¿quién lo ve? Los veterinarios. No. Ahora sí. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo hacer la descripción de la lesión? Puede ser bastante interesante y creo que lo pueden tomar. Dice, ¿cómo hacer la descripción de las lesiones? ¿Qué es lo que primero que nos pone? Observar, describir e interpretar las lesiones encontradas durante la necropsia. Creo que, claro, para una necropsia es importante, pero también examinar un órgano sin que sea de una necropsia también es importante. Entonces, para todos ellos observar, describir e interpretar. Y esto es válido no solamente para macro, sino también para micro. Bueno, y acá estamos en una sala de necropsia con un sistema de poleas. Aquí hacen necropsia de caballo, etcétera, etcétera. Y miren la mesa de necropsia, ¿no? Ni siquiera es una mesa grande. Y todavía con ruedas, ¿no? Pero esto es lo importante. Miren los caños, toda, ¿no?, la estructura que necesariamente tiene que ser la ideal como para realizar una necropsia y para que también pueda ser lavada y desinfectada. Y bueno, y todos tienen su ropa apropiada también para la necropsia. ¿Cómo escribir las lesiones? Localizar el color. Yo diría que el comienzo es el color, ¿sí? Es lo que te jalas. Si tú ves que el órgano es así un rojo vinoso, pero está ahí pálido, lo primero que hace es la palidez, ¿sí? Y después dirás, ya hasta que el lóbulo derecho izquierdo por algo menos. Pero lo primero que te jala es el color. Bueno, pero sí localizarlo. ¿Dónde están? Está en la superficie externa, está en la cara parital, en la cara visceral, de acuerdo al órgano que estamos examinando. El tamaño de la lesión. O de repente esta lesión está haciendo que el órgano se vea más grande. Puede ser. La forma que tiene. De donde, chicos, recuerden que acá no es dos dimensiones, pero estamos en la dimensión plana. Son tres dimensiones. No puede ver. La lesión es un círculo, ¿no? Puede redondeada, en forma de un nódulo, eso, o de una pelota. Bueno, es un círculo plano. No sé, de repente no tiene forma también, ¿no? Es una forma difusa o irregular, uno tiene límites, ¿no? Hay un montón de expresiones que pueden hacer. O como vimos en algo, ¿no? Esos focos pequeños, grandes, diferentes. La consistencia, que muchos ponen textura también, la consistencia de la lesión. O de repente es que todo el órgano está involucrado en su consistencia, pues, ¿no? Se ha alterado. Yo siempre cuando hablo de para no estar diciendo, está duro, está blando o está suave, yo prefiero utilizar, ¿ha incrementado la consistencia o ha disminuido la consistencia? Aumentó la consistencia es cuando se incrementa y está más consistencia, y cuando está más blando o suave, pues disminuye la consistencia, ¿no? Para no entrar en eso. Y los colores también, ¿no? Que rosadito, marroncito. Entonces digo, mira, el color está más oscuro, órgano está más pálido, y se puede sostener mejor, para no entrar en el color, que muchas veces es el color para ti, pero para mí es diferente. Yo que soy más contrario, pero número o porcentaje de la lesión que está involucrada y si hay o no hay contenido. Severidad, la severidad o la gravedad del caso. Acá, severa, moderada, en vez de ligera se puede poner leve. Aunque creo que ha aumentado otro más. O sea, no es que ha aumentado, sino que algo que es muy poco, ¿no? Mínimo, creo que le ponen hasta mínimo. ¿No?
severa, o grave, moderada, leve y mínima. La distribución puede ser focos, muchos focos, o puede ser difusa cuando está por todo el órgano, distribuido por todo el órgano. La duración, tiempo, dice tiempo. El tiempo generalmente está clasificado en dos principales. En corto tiempo, que le llaman aguda, y en largo tiempo, que le llaman crónica. Ahora, dice el subagudo, ¿no? Pero el subagudo a veces es un poco difícil de poder establecer, porque es un agudo que ha dejado de ser agudo y está ingresando al crónico, pero todavía no es crónico. Entonces es un término medio, ¿no? En algunos casos se puede utilizar, ¿sí? Ya veremos el tiempo. Si te ponen miren, esta cabeza de ¿ves la lesión? En forma, ¿no? Sí, redondas en forma de placa. Pero si tú te fijas bien, por acá también hay. Cerca del párpado. Pero hay otras bien pequeñas, ¿no? Miren, esta también, y esta también, bien, claro. Y como esta es erosión, acá también hay algunas pequeñas. Y además, ¿ves las pestañas? Está, mira, es como si estuviera descamando, ¿no? Y en la pestaña hay restos de esta descamación, ¿no? ¿Sí? Creo que hay un acercamiento. Ahí también. Mira. Y las pestañas están prácticamente desprendiendo esto, ¿no? Y le está produciendo una especie de irritación porque, miren, las lágrimas están saliendo, no es porque le duela. Si no prestas atención, probablemente están ingresando, están irritando, están produciendo y acá, miren, ya sea despedido. ¿Cómo interpretar la lesión? Diagnóstico morfológico, nombre de la lesión. Miren su nombre, ¿eh? Ya sí, pasó de exquisito, ¿no? Dermatitis. ¿Por qué me dice que es una dermatitis? Porque está en la piel. En la piel. Proliferativa. Claro, proliferativa, pero no dice por el párpado, sino dice por la lesión misma. Está proliferando porque, miren, debería de ser plano, pero está sobrepasando las superficies. Eso se llama proliferativa. Moderada. No es tan grave, también moderada, ni siquiera lo he puesto leve, sino moderada. Multifocal, sí, y subaguda. Entonces, ¿qué tiene de subagudo? Está antes de convertirse en crónico. Claro, pero yo cuando lo veo decía, ¡ay, subagudo! De repente tendría que informarme de cuándo lo han visto o cuándo ha aparecido, ¿no? Para poder decir que es una subaguda. Este es el diagnóstico morfológico, este es el diagnóstico aquí. Simplemente sería así, para aprender nada más. Dermatitis moderada. Pero es un diagnóstico bastante. Pero bueno, porque ellos saben cuál es la causa. Porque dice que también puede haber un diagnóstico etiológico. Pero nosotros no manejamos, en el caso les digo, nosotros no manejamos diagnósticos etiológicos, sino diagnósticos que morfológicos. Los diagnósticos o lesionales. Diagnósticos morfológicos o diagnósticos lesionales. ¿Y cuál es esto? Dice el diagnóstico etiológico, el nombre de la causa. ¿Cuál es la causa? Las armas. Entonces yo puse dermatitis demodésica. Estás dando un diagnóstico de que el problema está en la piel y estás hablando de la causa. Es un demonios. Vamos a poner dermatitis hermosa. Bueno, pero acá ya saben cuál es la causa, dicen que es el demodes. Es un demonio. Por eso dermatitis demodésica. Tipos de lesiones.
Los tipos de lesiones van a ser cuál es la naturaleza de la lesión. Pueden ser las malformaciones, son propias del individuo, enfermedades inflamatorias, todo lo que produce inflamación, litis, ¿no? Todos los itis son inflamaciones, traumáticas, golpes, degenerativas y los tumores. Vamos a ver, nos ponen un ejemplo de cada una de ellas. Las malformaciones. Bien, son terneros. Son dos terneros. Aquí hay uno y acá hay uno. Y acá el problema es que ellos nacieron que fusionados. Lo que muchas veces dicen los siameses, ¿no? Pero miren, otra cosa, yo le digo, cuando uno observa una figura, uno tiene que verle y sacarle el jugo a todo esto. Entonces, son fetos, digo, pero un fetos que todavía no han llegado a término. ¿Sí? Y eso se nota porque, miren, todavía no tienen pelo. Entonces, también podría decir eso, ¿no? Los fetos están unidos, fusionados a través del tórax, miren, todo el tórax, hasta creo el ombligo. Sí. Y no han llegado a término. Ahí también se puede tener en cuenta que es un posible aborto. O no, ya sería otra característica. No sé si así lo. De repente le mandaron tamales. ¿Cómo van a hacer? El plátano también. Este sí es a término. Mira su pelo, mira, ¿no? Mira, acá está la cabeza, acá están los miembros posteriores, está doblado. Y ha nacido con todas las vísceras afuera. Este sí es un aborto. Mira, aborto, ¿eh? Mira término y aborto, eso. Qué raro, se ven equivocados. Pero ahí está. O sea, es una malformación en el cual el animal no tiene la fusión del tórax ni de la boca. Quiere decir que este animal tiene un ritmo. Y nace así, doblado y con todos los órganos. A ese le llaman así, reflexos. No se preocupen. Este es otro igualito al anterior, pero aquí se trata de un cordero. Doblado y con todas las vísceras. La columna también se dobla. ¿Cómo? La columna también se dobla. Sí, sí, está doblado, por eso se llama reflexo. O este, ¿no? Es un también bovino. Aborto bovino. Sí, no, con un edema que le va a pasar. Y además también la línea media ventral no llegó a fusionarse. También la raíz del cremien. Por tu comentario no sé. Bueno, y este edema generalizado tiene un nombre que no me acuerdo. Y esto de acá es un equistosoma, pero este es un equistosoma, pero no reflexos. El equistosoma es cuando no hay una fusión de la línea media. Está bien. Dilema. Sí, es un dermoides corneal. Un pedazo aquí de piel está creciendo con pelos en la córnea. Es el dermoides bien raro. Eso también es una malformación. ¿Cuál creen ustedes que es el normal? ¿El derecho o el izquierdo? Pero acá la malformación se encuentra aquí. Este es el cerebelo. Miren el cerebelo. Mi
se ve. Son de 2 terneros. Este es el normal, su cerebelo, y este no tiene, pero muy pequeño. Y es producido por una enfermedad infecciosa, ¿no?, de la madre, que lo llevó a la infección de la feria, el virus de la diarrea viral bovina, que produce hipoplasia del cerebro. Enfermedades inflamatorias. ¿Saben qué cosa es? Corazón. Se ven las curvas tendinosas, ¿no? Sí. La curva tendinosa. Aquí están las curvas tendinosas. Por lo tanto, lo que está arriba de las curvas tendinosas, ¿qué son? Las válvulas. ¿Para qué no se acuerdan? Las válvulas. Dice que es una valvulitis. Pero en vez de decir valvulitis, el término más apropiado sería endocarditis valvular. Y bueno, y esta lesión, la lesión, creo que se la puede identificar mejor por todas las zonas rojas que están sobre la válvula, ¿no? Los superficies. Pero nos dice que es una fibrinosa severa, ¿eh? Entonces, además de la fibrina, que no se ve bien, está amarillo, entonces también se produce recuerden que la sangre fuera de los sanguíneos es así, a ojos cerrados, es entonces estas zonas amarillas junto con estas zonas rojas, ahí está la fibrina. Entonces diré, pero yo veo más la hemorragia que la fibrina. Bueno, eso es lo que nosotros podemos ver porque nos llama mucho la atención qué cosa, lo rojo, esto amarillo que también está acá es la fibrina. Bueno, y también que los coágulos se tienden a quedarse tendidos como si obstruidos, obstaculizados, porque no se pueden. Y tú quieres sacarlo, quieres llevar toda la vida. Entonces, lo ideal sería una endocarditis valvular fibrinosa. Y para el hierro hemorrágico, es que todos los procesos inflamatorios sobre la válvula necesariamente siempre se acompaña con un poco de hemorragia. Y creo que es lo más válido y lo que generalmente uno se fije en eso para ver la patología que puede ser. Bueno, nos dice que es el lado izquierdo del corazón. ¿Están de acuerdo? ¿Qué les estoy pidiendo? Anatomía. La válvula izquierda, ¿cómo se le llama la válvula? Tricúspide. No, y bicúspide. La bicúspide. La bicúspide. Entonces, válvula 1, 2, bicúspide. Izquierda. Y acá hay un poquito que te han dejado acá. Está grueso. Acá hay un acercamiento, ¿no? Que vayas haciendo más. Mira. Entonces, esto es hemorragia, pero lo amarillo que tú ves acá es ¿qué cosa? La fibrina. Acá está una masa, ¿no? Junto con un poco de coágulo. Y ven ustedes que nuestras fotos en medicina veterinaria son mejores que las de medicina humana. Para que tomes una foto de un cuerpo humano tienes que abrirlo. ¿A qué hora hacen la necropsia? ¿Cuántas horas han pasado? ¿No? Entonces ya hay cambios ya que están en descomposición, porque necesariamente tienen que hacerlo, pero en cambio nosotros, el animal se muere al toque, no pasa, lo estás sabiendo, y estás viendo la lesión. Y claro, por supuesto. En cambio, en el humano sí llega. Bueno, y acá dice falange distal normal. Mira, así la falange, la distal, esa es la distal. Aquí está el cajo, que creo que es un
que, acuérdense. Ahora, miren cómo está la falange. ¿Cuál es lo normal? Termina en un borde bastante agudo y es bastante largo. Y miren acá qué pasa. Por eso dicen que esa es una laminitis moderada, bucal subaguda. Miren acá nada, mira nada. Cuando pasamos a la siguiente, miren cuánto miren. Y la laminitis es una forma de expresión de una enfermedad metabólica, ¿no? O sea, es la expresión. Y miren lo que pasó. ¿Dónde la falange distal? Ya no tiene nada. Todo lo que aprendí. Ahí está otra. Fatal. Y es una severa forma. Profesora, La destrucción de la falange. ¿y cómo se podría diagnosticar eso? O sea, ¿qué tendríamos que ver como signo clínico o síntoma? El animal, claro, el animal porque ya no puede caminar. Y se camina regio también, ¿no? También, sí. Allá en Villa había varias cabras que estaban con. Y yo con una que ya no podía caminar, caminaba con un poquito. Y eso también. Y eso. Dijo que la laminitis es por una enfermedad producida por una enfermedad metabólica. Sí. Miren este burrito. Tiene una dermatitis difusa, severa. Bueno, podemos ver, ¿qué podemos ver acá, no? Lo que es. Y alrededor de cada uno. Ahora, miren ese pelo, ¿así es el pelo del burrito? El burrito hippie, ¿no? Pelo bien largo. Un burro tiene un pelo largo. Además, esta zona hacia acá, alrededor de los ojos, no hay mucho pelo y está oscura, ¿sí o no? Lo mismo que acá, ¿no? Y además parecería que fuera gruesa, ¿no? Y seca, ¿no? Acá también, ¿no? Dice que es una globidiosis, ¿no? Si aquí no como zona postrosa sería bien o no, no te bien. Postrosa, no le veo tanta postra, más es engrosamiento. Engrosamiento y pigmentación, que es lo característico siempre de las dermatitis crónicas. Generalmente. Pero dice que es una globidiosis cutánea química. Creo que es un mira. Este era el burrito 6 meses antes. Normal. Y bueno, y acá nos pone la piel con los quistes, los parásitos que se encuentran acá, creo que en el subcutáneo, ¿no? Acá están los quistes numerosos. Y la piel, miren cómo está. Quistes parasíticos también en la cerosa. Nunca, creo que no hay esto acá. Mucosas, con quistes parasíticos, ahí también está. Y pasamos con el pulmón. Bien feo que ese pulmón. Aunque parecería que está conservando el color, no es así. Yo le veo un poco más, sí, más fuerte. ¿No? Hay una inflamación y la inflamación del pulmón, ¿cómo se llama? No se le dice neumonitis, no se le dice neumonía. Es una neumonía
de origen viral. Y generalmente las neumonías de origen viral involucran a todo el pulmón. Por eso se ve, por eso digo que es de distribución difusa. Claro, la consistencia va a incrementarse, pero sobre todo aquí la inflamación es más intersticial que el espacio. El espacio entre esto músculo. Miren esta necrosis. ¿Qué le habrán inyectado? Porque dice músculo con necrosis focal debido a un material inyectado. Hubiera sido bien denso y bien inyectado. Eso puede pasar, por ejemplo, cuando se administran mal algunos fármacos que tienen que ser por vía, por ejemplo, en vez de ir solo subcutánea, llega al músculo. ¿Se puede formar eso? No creo. Porque generalmente los subcutáneos son mucha cantidad. La cosa también es que hay algunos medicamentos que dicen no utilizar intramuscular. Y además la cantidad, la densidad de la sustancia también, y la solubilidad también de la sustancia. Porque si es una sustancia irritante que demora en absorberse, es posible que te produzca una inflamación. Por acá llegamos hasta la necrosis. Y si es un animal de carne de producción, Descartado. descartado. Claro que sí, lo Bueno, esta es una fractura de un húmero, dice, después de 5 o 6 meses, después de una patada de caballo. Más reducción, ¿no? Porque miren, ha deformado totalmente al húmero. Acá hay una deformación, o sea, el hueso necesariamente va a reaccionar ante un daño. Pero si no está alineado, igual va a producir si de repente está en calle. Y se va a reducir de una manera que no es la adecuada. El animal va a cojear o el animal va a poner un camino. Por eso cuando hay una fractura en una vaca, una ternera, la llevan a la imagínate que traigas un médico para que te haga la reducción de la fractura, no te cuesta. El traumatólogo no te cobra nada. Y eso es un gasto para el productor, si no pueden hacer más cosas. O sea, ya sale fuera de su presupuesto y eso que costa es una pierna. Me acuerdo una vaca que había en Manilla, cuando yo recién entré a trabajar, la vaquita, era una vaquillona. La cosa es que estaba por maderas, ¿sí? Ella agarra, no sé cómo le da, se mete la pata en otro lado y se jala y la cabeza de Fernández tirada. Sí, creo que fue mi primera necrosis. Ahí lo guardé en la cabeza de Fernández. Ahí está otra, luego me lo presenté en caballo. La neta sí está bien bonita. Bueno, y ese quino, ¿no? Porque se nota los tercer tocante, ¿no? Enfermedades degenerativas, ¿qué nos ponen? Miren, ¿qué les parece? ¿Qué es? ¿Órgano? Riñón. ¿De? Bovino. Bien. ¿Quién más tiene el riñón lobulado? El porcino, ¿no? El porcino. El lobo. El lobo marino. Ya, pero ojo, el porcino, lo que pasa con el porcino tiene externamente es unilobulado, ¿sí o no? El porcino.
Pero internamente Ahí sí, tiene cálices menores, cálices cálices mayores. mayores y también tiene pelvis renal. Cosa que el bovino no lo tiene. El bovino solamente tiene cálices menores, cálices mayores y la punta de los cálices mayores forma el uretra, frente. Ahora, el riñón del cerdo se parece mucho más. Nosotros nos parecemos exactamente. Bueno, entonces, dice, acá ya está, uno no lo ve, pero ¿qué nos llama la atención? El Este color. riñón. El color. Entonces, ¿y qué notas? ¿Cómo lo podría definir a el color? ¿Tengo que hablar de un Pálido. color o tengo que hablar de palidez? Palidez. Es lo que les decía, ¿no? A ver, dime color, hay crema. Entonces, palidez, una palidez bien marcada, ¿sí? No es una palidez cualquiera, ¿no? Puede estar un poco pálido, no, es una palidez bien marcada. ¿Qué otra cosa más podríamos decir? Petequias, ¿cómo se llama petequia? Pequeñas hemorragias. Ya, pero ¿qué son las petequias? Son como esos puntitos de sangre. Hemorragias puntiformes. Pero, ¿qué tal lo? Pero chicos, una cosita. ¿Ustedes creen que este riñón, así viendo ustedes así, se incrementó de tamaño o así? Pues por eso digo, viendo ustedes pues se deberían decir que se incrementó de tamaño. Sí. Porque no tiene una forma regular. Porque los surcos están más estrechos. Ya, puede ser, muy bien, bien. Ahora, bueno, notan que está demasiado, hay mucho brillo. Sí. Ya, pero hay una palidez, pero tiene un tinte, ¿no? ¿Es eso de grasa? Medio, ¿qué? ¿Amarillo o no amarillo? ¿Por grasa? Tranquila. Y a ver, esa es la emoción, hay que controlar las emociones. Hay que ir un poco. ¿No? Entonces sí, ¿no? Entonces, es pálido, pero tiene, ¿no? una, ¿cómo podemos decir? Una capa brillosa. Hay una capa brillosa, pero también amarilla, ¿no? Generalmente el riñón tiene otro color. Entonces sí, es probable que sea una acumulación de grasa. Ahora lo importante también sería saber dónde se acumula la grasa. ¿Dónde creen que se acumula la grasa? A ver, tomando en consideración las dos estructuras principales que nosotros tenemos que observar para identificar el riñón, el glomérulo o los túbulos. ¿Cuántos? ¿Qué más hay? ¿Túbulos o glomérulos? Glomérulos. Hay más túbulos que glomérulos. Así me gusta que piensen. Recuerda que los túbulos se están dando en la parte cortical y cualquier cantidad en la parte medular. Y estamos viendo que todo el riñón está involucrado. Entonces son túbulos. Los túbulos son principalmente las actividades. Pero nos dice, ojo, dice, riñón de bovino pálido, incrementado de tamaño, dice que hay amiloidosis. ¿Qué es amiloidosis? No te preocupes, que ya pronto lo vas a saber en la clase de inclusiones, impersonales, la tercera semana. Cualquiera diría que es una grasa, pero a mí me parece demasiado. Mira ver amiloidosis, pero también tiene su grasita. Dice que está bien incrementado de tamaño. Sí, los lóbulos están bien apretados, como dijo ella. Sí, aquí algunos, como dijo la señorita, parece que es una peteca que están muy definidas. Las enfermedades neoplásicas. Miren,
miren, la piel es bastante oscura, ¿no? Oscura, los pelos también, supongo que debe ser así. Y hay muchos, miren. El pelo está bien pegadito, ¿no? Y tiene numerosos nódulos acá. Toda la superficie de diferente tamaño que sobresalen, ¿no? Sobresalen a la superficie y que unos de acá están, inclusive, han estirado tanto la piel que han convertido en una especie ya de una úlcera, ¿no? Ni siquiera es una especie de úlcera, ¿no? Dice, neoplasia multinodular en piel, ¿no? Y cómo se expresa, ¿no? Porque es, miren, de un color pálido, ¿no? Blanquecino ahí. Acá también. Entonces, estos son crecimientos. Y linfoma, acá está lo más. Bueno, linfoma es una de las neoplasias que es bastante frecuente, común a todas las especies. Etcétera, ¿no? Que es una de las neoplasias. Y acá supongo que debe ser un linfoma de tipo subcutáneo o cutáneo, ¿no? Nunca en mi vida he visto. Y acá se nota, ¿no? Miren cómo son. En forma de crecimientos en forma nodular. Son blandos. Son bastante blandos. ¿Saben por qué son blandos estas neoplasias? Porque son muy celulares. Mucha célula y poco estroma. Hay un crecimiento, una velocidad de crecimiento de las células tumorales que es tan acelerada que no va al mismo ritmo con el estroma. Recuerden que el estroma es lo que sostiene a la célula, ¿no? Y por eso es bastante blanco. Y muchas veces, cuando los crecimientos son bastante exagerados, ¿no? Hay inclusive hasta necrosis centrales, porque no hay estroma que pueda nutrir a las células. Mira, todas así en forma nodular de ese color, cremoso, gris, amarillo, en este caso. Dice, la aminitis severa. Bueno, miren, acá la última falange ya está destruida totalmente, con cuerpos extraños. Diagnóstico histopatológico, carcinoma. El carcinoma es un tumor, es un tumor maligno de origen epitelial. ¿Cuál? De la epidermis. Muy invasivo y destructivo. Miren, hasta dónde llega eso, hasta marcar lo que es. ¿Saben qué raro? Es un vaso. Miren, la cápsula está bastante gruesa, no sabemos de qué especie se trata. Pero miren, todo está oscuro. Y no nos dice nada. Microscópicamente. Oscuro. ¿Con qué lo podemos relacionar lo oscuro? Con el melanoma. Con la melanina, ¿no? Se llama melanina. Ahí está, miren. No, pues en un papel ya se coloca. Ay, no nos dice nada. Debe ser un melanoma. Dice lesiones significativas y complicaciones. Esta es la placenta, dice caballo placenta, cálculo al alto video. Nunca en mi vida lo he visto. Ahí está la placenta que la han cortado. Este es un defecto congénito en el diafragma. Defecto congénito en el diafragma. El único defecto congénito en el diafragma es la hernia diafragmática. Hay un hiato diafragmático, por donde pasa el esófago. Si este es más grande y permite que pueda pasar alguna estructura de la cavidad abdominal, entonces ya es una especie de o es muy grande, bastante grande que permite así. Pero eso es congénito y adquirido.
Los adquiridos generalmente no es en el diátono, sino es en parte del diafragma con un traumatismo, se rompe y por ahí comienzan a pasar los órganos que se pueden ubicar en la cabeza. Con una hernia diafragmática también puede suceder. Las complicaciones de esto. Que los órganos han pasado acá a la cavidad torácica. Bueno, pero esta parte del diafragma está llena, miren. No sé si parece percibir que fuera contenido del intestino, está accionado. Y se supone que por ese agujero están comenzando a pasar, ¿no?, las estructuras de la cavidad abdominal, como los intestinos, el hígado, puede pasar, el estómago, el vaso. Pero, profesor, eso es por parte de una malformación, menciona, pero también se puede generar por algún traumatismo. Claro, lo que pasa es que las hernias diafragmáticas, como los animales nacen con eso, es difícil de poder hacer un diagnóstico. Y muchos nacen con eso y mueren sin saber que tienen. Ahora, el hecho es de que si un animal que tiene hernia diafragmática sufre un traumatismo, ¿no?, y este traumatismo puede hacer que los órganos